Imagina ser el arquitecto de una mina de oro y que, en el punto más alto del éxito, te arrebaten las llaves de tu propia creación. Esta no es la trama de un thriller de suspenso, es la cruda realidad que definió la carrera de Marlon Wayans, a menudo reducida a la etiqueta del hermano menor de una dinastía de comediantes. Marlon es en realidad el protagonista de una de las trayectorias más inusuales y turbulentas de la industria. Su camino no es un simple relato de fama, es una dualidad constante entre la genialidad y el exceso. En este video vamos a desglosar las capas de un artista que aprendió a usar la risa como un mecanismo de defensa en el asfalto de Nueva York y que terminó enfrentándose a los gigantes de Hollywood tras ser víctima de una traición corporativa que le costaría su propia identidad. Para comprender la naturaleza de Marlon es necesario situarse en los proyectos de vivienda de Fulton en el barrio de Chelsea, Manhattan. En la década de los 70 y 80, este no era el sector gentrificado y artístico que conocemos hoy. Era un entorno de cemento, ruido y una presión social asfixiante. En un pequeño apartamento de protección oficial crecieron los 10 hermanos Wayans. Marlon nació en 1972, era el último de la fila. Cero privilegios acompañaron su llegada. Su padre Howell trabajaba como gerente de un supermercado y su madre Elvira era trabajadora social. Eran una familia devota de los testigos de Jehová, lo que imponía una estructura rígida y conservadora dentro del hogar. Mientras afuera de las cuatro paredes, la epidemia del crack y la violencia callejera transformaban Nueva York en un escenario hostil. Esa dualidad marcó la psiquis de Marlon desde el principio, una disciplina casi militar en casa y un caos absoluto en las calles. Ser el hermano menor de la dinastía Wayans no significaba ser el consentido, significaba ser el más rápido que debía aprender para defenderse. Sus hermanos mayores, especialmente Keenen y Damon, ya estaban forjando un imperio creativo mientras Marlon aún estaba en la escuela primaria. La mesa del comedor no era solo un lugar para comer, era un campo de entrenamiento. En la familia Wayans, si no eras gracioso no te escuchaban. El humor no se veía como un pasatiempo. Marlon describió su infancia como una escuela de comedia de 24 horas, donde la competencia por la atención de sus padres y hermanos mayores era feroz. Marlon descubrió muy temprano que su capacidad para gesticular y transformar su rostro era una herramienta especial. En el barrio, donde cualquier debilidad podía ser aprovechada por el entorno, él utilizaba la comedia para desarmar situaciones tensas. Sin embargo, esta habilidad ocultaba una sensibilidad profunda que pocos notaban. Mientras sus hermanos buscaban el éxito comercial, Marlon estaba absorbiendo cada detalle de la vida en los proyectos, las tragedias, las adicciones de los vecinos y la ironía de intentar ser feliz en un lugar diseñado para la supervivencia. A pesar del entorno rudo, Marlon poseía una ambición académica y artística que lo llevó a la prestigiosa Fiorello H. LaGuardia High School of Music. Este fue un punto de quiebre fundamental. Por las mañanas, convivía con los hijos de la élite artística de Nueva York, estudiando técnica, drama y expresión corporal. Por las tardes, regresaba a los proyectos de Chelsea, donde debía ocultar esa formación académica para mantener su credibilidad en la calle. Este cruce de mundos le otorgó una versatilidad única, la técnica de un actor de conservatorio mezclada con la crudeza del asfalto. Tras graduarse, asistió brevemente a la Universidad de Howard, pero el llamado de la industria familiar fue más fuerte. Su hermano mayor, Keenen, estaba a punto de cambiar la historia de la televisión con In Living Color, y Marlon, con apenas 18 años, ya estaba listo para dejar de ser el espectador y convertirse en una pieza clave de la maquinaria Wayans. Lo que él no sabía en ese momento era que trabajar en familia le daría el éxito más rápido de su vida, pero también lo expondría a la industria que rara vez perdona a quienes intentan romper su molde establecido. A principios de los años 90, la televisión estadounidense experimentó un terremoto cultural llamado In Living Color, creado por su hermano Keenen Wayans. El programa no solo era un show de sketch, era una declaración de intención que desafiaba la hegemonía de Saturday Night Live. Marlon entró en las últimas temporadas, aportando una energía física caótica que lo diferenciaba de sus hermanos mayores. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1995 con la comedia de Wayans Bros., donde Marlon y su hermano Sean interpretaron varias versiones hiperbólicas de sí mismo. Durante 5 temporadas, la química entre ambos fue el motor de la serie, pero también fue el laboratorio donde Marlon perfeccionó un estilo de comedia que la industria empezaría a mirar con una mezcla de envidia y desprecio.
Mientras el público lo adoraba, una parte de la crítica comenzaba a señalar que su humor era demasiado crudo, demasiado callejero. En 1999, Marlon y Shawn tuvieron una idea que parecía una apuesta arriesgada: parodiar el género de terror que había resurgido con cintas como Scream y I Know What Do You Did Last Summer. El guión, originalmente titulado Last Summer I Screamed Because Friday the 13th Fell on Halloween, era una amalgama de chistes escatológicos, críticas sociales y comedia. Y cuando Scary Movie se estrenó en el año 2000, los cimientos de Hollywood temblaron. Con un presupuesto modesto de 19 millones, la película recaudó la asombrosa cifra de 278 millones a nivel mundial. Marlon no se limitó a escribir y producir. Su interpretación de Shorty, un personaje que cambia constantemente entre la lucidez y el delirio bajo los efectos de las sustancias, se convirtió en un ícono cultural instantáneo. De la noche a la mañana, los hermanos Wayne habían creado una de las franquicias más rentables de la historia del cine moderno. Pero detrás de los millones se estaba gestando una de las traiciones más famosas de la industria. La película fue distribuida por Dimension Film, una división de Miramax, controlada en ese entonces por los hermanos Bud y Harvey Weinstein. Los Weinstein eran conocidos por su estilo de negocio agresivo y a menudo traicionero. A medida que se planeaba la tercera entrega, la relación entre los Wayne y el estudio se volvió tóxica. Marlon y Shawn querían mantener el control creativo y una participación justa en las ganancias de la marca que ellos mismos habían inventado. La respuesta del estudio fue una maniobra legal fría y hostil. Aprovechando los vacíos de los contratos iniciales, los Weinstein decidieron que ya no necesitaban a los Wayne. Marlon ha relatado en diversas entrevistas con una mezcla de amargura y honestidad cómo se enteraron de que habían sido despedidos de su propia franquicia a través de la prensa y llamadas telefónicas cortantes. El estudio simplemente tomó la marca de Scary Movie y continuó produciendo secuelas sin su consentimiento creativo ni su participación económica proporcional. Ver cómo otros directores y actores se beneficiaban de un universo que nació de ellos fue un golpe devastador. Ese periodo marcó a Marlon profundamente. La industria le había mostrado su lado más turbio, el de los contratos con letras pequeñas y la falta de lealtad. A partir de aquí, su carrera tomó un rumbo errático. Por un lado, aceptó proyectos puramente comerciales para mantener su independencia financiera. Y por otro lado, comenzó a buscar papeles que le permitieran demostrar una fragilidad que el público de sus comedias nunca imaginó que poseía. El año 2000 no fue solo el año que Marlon Wayans conquistó la taquilla mundial con Scary Movie. También fue el año en el que entregó una de las interpretaciones dramáticas más crudas y honestas. Mientras el público lo identificaba como el rostro del humor desenfrenado, el director Darren Aronofsky lo reclutaba para una de las obras maestras más oscuras y perturbadoras de la historia del cine, Requiem for a Dream. Para Marlon, el papel de Taylor C. Love no fue una elección casual, sino una inmersión completa. Aquí no había espacio para la parodia ni para los gestos exagerados que definían su marca. Tyrone era un personaje atrapado en una espiral de adicción, un hombre que, a pesar de sus sueños de ascenso social, veía cómo su entorno se desmoronaba bajo la presión de la heroína y la miseria. Marlon se despojó de todo lo que era. Para muchos críticos de la época, resultó difícil de mirar. Tras el estreno, las reseñas fueron unánimes. Marlon era contra todo pronóstico un actor de primer nivel. Medios como The New York Times o Variety destacaron su trabajo como una revelación. Sin embargo, algo falló en los meses siguientes. A pesar de la aclamación crítica, Marlon fue ignorado por la temporada de premios. No hubo nominaciones al Oscar, ni a los Globos de Oro, ni a los sindicatos de actores. ¿Por qué un actor que entregó una interpretación de tal calibre fue omitido? Aquí es donde el lado turbio de la máquina de Hollywood se hace evidente. Para los grandes estudios de cine, el nombre Wayans se había convertido en un producto comercial altamente rentable, pero profundamente no serio. La industria dictaminó su límite. Marlon era un comediante, un activo económico que servía para llenar las salas con humor. Y en el sistema de Hollywood, ascender desde esa posición al drama de prestigio era casi imposible. Los ejecutivos no podían o no querían unir al hombre que hacía muecas en Scary Movie con el actor que destrozaba el corazón en Requiem por un sueño. Marlon se enfrentó a un dilema que pocos actores experimentaban: seguir intentando abrirse camino en un drama que lo rechazaba o refugiarse en el terreno donde tenía el control absoluto. El fracaso de la industria al no reconocer su capacidad dramática en el año 2000 provocó que, paradójicamente, Marlon se alejara cada vez más del cine que él mismo admiraba.
regresando a la zona de confort de las comedias con gran presupuesto. No fue una decisión artística pura, fue una respuesta defensiva ante un sistema que se negó a ver más allá de su faceta más rentable. La década siguiente fue una respuesta desafiante de Marlon Wayne. Tras sentir que la industria no le daba el espacio que merecía en el drama serio, decidió volver a lo que mejor sabía hacer, construir un imperio de comedia, pero esta vez bajo sus propias reglas y con un nivel de absurdo que rozaba lo surrealista. En 2004, Marlon y Shawn lanzaron una de las comedias más polarizantes y exitosas de la historia. ¿Y dónde están las rubias? La primicia era ridícula sobre el papel. Dos agentes del FBI afroamericanos que se disfrazaban de herederas blancas de alta sociedad. La crítica la destrozó sin piedad. Fue nominada a 5 premios Razzie, los anti-Oscar, incluyendo Peor Película y Peor Actriz. Richard Roeper, uno de los críticos más influyentes, la calificó como una basofia. Sin embargo, el público dictó otra sentencia. Con un presupuesto de $37 millones, la película recaudó más de 113 millones en taquilla mundial, pero el verdadero éxito no fue en los cines, sino en la cultura pop. Años después, ¿Y dónde están las rubias?, se convirtió en un clásico, especialmente en Latinoamérica y en la comunidad afroamericana, donde las escenas de Marlon cantando o bailando en la discoteca son legendarias. Marlon entendió algo que los críticos ignoraban. La comedia física, cuando se hace con convicción total, trasciende en el buen gusto y se convierte en alegría pura. En 2006, la fórmula se extendió con Little Man, usando efectos visuales para interpretar a un criminal con cuerpo de bebé. Marlon empujó los límites de lo bizarro. Aquí es donde empezamos a ver las sombras de su éxito. La película, aunque rentable, superando los $100 millones, comenzó a erosionar su imagen pública entre los directores serios. Marlon estaba ganando la guerra del dinero, pero a un costo muy alto. Su rostro estaba asociado permanentemente a un tipo de humor escatológico que dificultaba cualquier intento de ser visto como un actor de drama que había demostrado en el pasado. Este capítulo de su vida fue una rebelión exitosa, pero también una trampa de oro. Marlon se convirtió en el dueño de un nicho, pero ese nicho se estaba volviendo cada vez más estrecho, obligándolo a ser cada vez más exagerado para mantener la atención de un público que empezaba a mostrar signos de fatiga ante la repetición. Al llegar 2010, Marlon se encontraba en una encrucijada. El éxito de su parodia le había dado libertad financiera, pero su ambición artística seguía insatisfecha. Fue entonces cuando decidió intentar algo nuevo, entrar en el terreno de los grandes blockbusters de acción. Fue seleccionado para interpretar a Redcord en G.I. Joe: El origen de la cobra. Fue un intento consciente de reinventarse como un héroe de acción de primer nivel. Con un presupuesto masivo de $175 millones, la película fue un éxito financiero, pero un fracaso de imagen para Marlon. El público no lograba conectar al actor del chico gracioso de las parodias. Fue una lección amarga. Años después, Marlon llevó su etiqueta de trabajo al límite con proyectos como Sextuplets, donde interpretó a 6 personajes diferentes. Si bien demostró una disciplina física envidiable, la crítica fue devastadora, señalando que Marlon se había convertido en una caricatura de sí mismo. Parecía que su carrera estaba destinada a repetirse en un bucle de disfraces y maquillaje, hasta que un evento personal cambió su perspectiva: la pérdida de sus padres y la madurez de sus hijos. Lejos de las cámaras del cine, Marlon encontró una nueva voz en los escenarios de stand-up. En especiales como Woodcash y God Loves Me, el público finalmente conoció al hombre real. Sin disfraces de bebé ni pelucas, Marlon habló con una honestidad brutal sobre el duelo, la presión de su apellido y las sombras de su carrera. Esta nueva exposición emocional, esta vez sin un guión ficticio, hizo que los directores de élite volvieran a prestarle atención. Esto permitió que, en los últimos años, Marlon viviera un renacimiento inesperado. Sofía Coppola lo llamó para On the Rocks y Ben Affleck para Air, y entregó una actuación perturbadoramente real en la película biográfica de Aretha Franklin, Respect. Marlon no estaba intentando superarse a sí mismo, estaba simplemente permitiendo que el mundo viera al actor que siempre estuvo ahí, oculto bajo las capas del humor irreverente. Después de más de 2 décadas de distanciamiento, la pregunta que recorre la industria es inevitable: ¿por qué volver a la franquicia donde fuiste traicionado? Para Marlon Wayne, la respuesta no reside en la necesidad económica, sino en un cambio profundo en la estructura del poder de Hollywood. La razón principal del regreso de los Wayne a Scary Movie tiene nombre y apellido: la desaparición profesional de los hermanos Weinstein. Los arquitectos del robo creativo original ya no forman parte de la ecuación.
Con la caída de Miramax bajo su antigua administración y la entrada de nuevos líderes en Paramount y la actual Miramax, el ambiente tóxico que expulsó a Marlon y a sus hermanos fue finalmente desinfectado. Para Marlon, este retorno no es una rendición, es una victoria estratégica. El estudio tuvo que admitir tras años de secuelas mediocres que no lograron capturar la esencia de las originales, que la marca no vale nada sin el ADN de sus creadores. Los nuevos ejecutivos no buscaron a Marlon solo para que pusiera su rostro frente a la cámara, lo buscaron para que volviera a ser el arquitecto creativo del proyecto, otorgándole el control y el respeto que le negaron en el pasado. Volver a Scary Movie es en esencia recuperar a un hijo que le fue arrebatado. A lo largo de los años, Marlon ha demostrado una sensibilidad artística capaz de conmover en el drama y una agudeza mental impecable en el stand-up. Regresar ahora, con toda esa experiencia acumulada, es su forma de cerrar un ciclo de dolor profesional. No vuelve como el joven actor que buscaba una oportunidad, sino como el veterano que ha demostrado su rango en múltiples géneros y que ahora decide regresar a su casa para ponerla en orden.